Hola, en este video vamos a abordar el tema de los receptores musculares. Como le comentábamos en la clase introductoria, en la clase de generalidades a los sistemas motores, la información sensorial cumple un rol fundamental tanto en la planificación como en la ejecución de los actos motores. Una parte fundamental de esta información surge de los propios músculos que se controlan, en particular a través de dos receptores sensoriales altamente especializados, que son el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi, sobre los cuales nos vamos a concentrar en este video. La importancia de la información surgida en estos receptores queda en evidencia en pacientes con enfermedades neurodegenerativas que afectan en forma selectiva aferentes primarias de gran calibre, típicamente las fibras sensoriales que inervan estos dos tipos de receptores. Como vemos en estos experimentos con humanos, estos pacientes presentan importantes déficits motores, déficit en el control de los actos motores. En el caso de este es un experimento, como les contaba, donde acá está el esquema del diseño experimental. La persona está sentada donde se le pide que arrastre el mouse desde una posición inicial, acá tiene la pantalla que ve el individuo, una posición inicial hasta una posición final, y se registra la trayectoria del cursor. Al principio se le permite observar la mano y la posición de inicio y la posición final, y también esto lo puede ver en una pantalla. Sin embargo, durante la ejecución propiamente dicha del acto motor, que se inicia tras una orden verbal, eh, un espejo le va a impedir ver la trayectoria de la mano y el monitor se apaga. Es decir, puede ver el sitio de inicio, la posición inicial de su mano y hacia dónde tiene que llevar, pero no lo puede hacer durante la ejecución del acto motor. Lo que tienen aquí son las trayectorias que muestran personas normales, donde puede verse que, si bien hay cierta dispersión, los aciertos son bastante buenos. Las trayectorias son lineales y llegan bastante bien, en la mayoría de los casos, al objetivo, a pesar de que no está observando la mano durante el movimiento. Sin embargo, estos pacientes con las enfermedades neurodegenerativas de las fibras de gran calibre claramente presentan un desempeño mucho más pobre, caracterizado por trayectorias mucho más divergentes e incluso eh, derivas de la posición de la mano cuando se supone que llegan a la posición final. Asimismo, aún bajo control visual, los actos motores también son defectuosos en este tipo de pacientes. Acá tienen la trayectoria ahora bajo control visual, donde el individuo tiene que mover la mano desde una posición inicial a una posición final. Podemos observar que en un individuo normal la trayectoria es rectilínea, y en cuanto a la velocidad, este es el patrón característico, donde tenemos una primera fase de aceleración, es decir, de incremento de velocidad, una fase donde la velocidad es relativamente constante y una fase de desaceleración hacia el final del movimiento cuando llega al objetivo. En cambio, en los pacientes con estas enfermedades, las trayectorias son mucho más erráticas y el movimiento está descompuesto en una serie de tirones o de jalones este, para alcanzar la posición final. Esto nos sugiere que durante el acto motor hay una serie de alejamientos de las trayectorias y correcciones posteriores, pero que dichas correcciones operan con un retardo demasiado importante. Esto posiblemente se deba a que estos individuos eh, dependen exclusivamente de información visual, característicamente lenta, acerca de la posición de la mano, y no pueden obtener, no obtienen de hecho información propioceptiva del, del, de estos receptores musculares, que vamos a ver que es sumamente importante, no solo para informar acerca del estado mecánico del músculo, es decir, nivel de contracción y longitud, sino también de posición de los músculos. Como les contaba, los dos receptores sensoriales más importantes y sobre los cuales nos vamos a centrar en este video son el órgano tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular. En última instancia, el proceso de transducción, como vamos a repasar hacia el final de la clase, es el mismo. Las diferencias en cuanto a la información que proveen al sistema se basan en dos aspectos. Por un lado, en su disposición
respecto a las fibras musculares que generan fuerza, y por otro lado, en relación o debido a las diferencias en las estructuras prereceptoriales, es decir, las estructuras no neurales asociadas a las aferentes primarias. En el caso del órgano tendinoso de Golgi, se trata de una estructura eh, justamente de fibras colágenas interpuestas entre las fibras musculares y los tendones y los sitios de inserción de los músculos a los huesos, eh, donde la contracción de los músculos produce la deformación mecánica de fibras, terminaciones nerviosas que terminan en estas regiones. Es una posición entonces ideal para brindar información sobre la tensión que están generando los músculos. En cambio, los usos neuromusculares están compuestos por una serie de fibras musculares especializadas, las fibras intrafusales se les dice, que están envueltas por unas vainas conjuntivas y a la vez, por supuesto, también reciben inervación aferente y eferente, como lo vamos a ver más adelante. Su disposición respecto de las fibras que generan fuerza, por lo tanto las extrafusales, en contraposición a las intrafusales, decimos es en paralelo. Por lo tanto, las fibras intrafusales, las del uso neuromuscular, van a acompañar todos los cambios de longitud de las fibras que generan fuerza, es decir, son de alguna manera un sensor de longitud o de estiramiento muscular. Como les contaba, las fibras intrafusales, las del uso neuromuscular, se encuentran dispuestas en paralelo, es decir, eh, están insertas en los mismos lugares que las fibras extrafusales, de tal manera que las mismas van a estar acompañando todos los cambios de longitud del músculo entero. Estas estructuras eh, presentan o están conformadas, mejor dicho, por una serie de unas, eh, entre alrededor de una decena de fibras musculares modificadas, eh, que presentan una región central en la cual se dispone la aferente primaria formando una espiral, lo que se llama la terminal aniloespiral, eh, y están encapsuladas en una vaina conjuntiva. Decíamos, estas fibras, entonces, o estos los usos neuromusculares reciben eh, inervación aferente de dos tipos de fibras, las tipo 1A, son fibras de gran diámetro, mielinizadas, y las de tipo 2, también mielinizadas, aunque de un diámetro un poco menor. Eh, Además de recibir esta inervación aferente, es decir, estas fibras aferentes van a ser las que llevan la información sensorial desde el uso hacia el sistema nervioso central. Las fibras intrafusales reciben inervación eferente, es decir, provenientes de un conjunto de un tipo de motoneuronas especiales, las llamadas motoneuronas gamma, motoneuronas más chicas que las que inervan a las fibras extrafusales, que las conocemos como motoneuronas alfa. Más adelante vamos a ver cuál es la función que cumplen las motoneuronas gamma y en particular la inervación eferente en el control de la sensibilidad de los usos neuromusculares. Siguiendo con los aspectos estructurales y funcionales, entonces identificamos una región central de las fibras intrafusales, acá tienen diagramada la cápsula envolvente y tres, perdón, fibras intrafusales. ¿Sí? Y identificamos una región central no contráctil que carece de sarcómeros, que es la región donde terminan las fibras sensoriales de tipo 1A y de tipo 2, formando estas terminaciones aniloespirales. Estas espirales alrededor, enrollándose en forma espiral alrededor de esta región central. En tanto, las regiones de los extremos, que se las conocen como las regiones polares, que sí presentan maquinaria contráctil, son las que reciben la inervación por parte de un axón motor proveniente justamente de las motoneuronas gamma.
Entonces, decíamos que su disposición en paralelo les confiere la propiedad de sensar longitud muscular, justamente por el hecho de que los cambios de longitud de todo el músculo van a traducirse también en cambios en la misma medida de las fibras intrafusales, las cuales van a producir la deformación de las terminales anuloespirales, que en última instancia será las que producen un potencial receptorial y la modulación de la frecuencia de descarga tanto de las aferentes de tipo 2 como la 1A. Sin embargo, estos dos tipos de aferentes, a su vez, le brinda al sistema información complementaria acerca de los cambios de longitud. En el trazado superior tienen un registro de longitud muscular impuesto en forma externa a un animal de experimentación, y los trazados inferiores tienen registros extracelulares de la actividad unitaria de dos aferentes, una de tipo 2 y la otra de tipo 1A. Como pueden observar, la descarga de la tipo 2 es una descarga más relacionada a la longitud absoluta, es decir, a la magnitud de la distancia o la longitud absoluta de las fibras intrafusales. En cambio, la aferente de tipo 1A, podemos ver que el máximo de descarga, el incremento máximo de frecuencia de descarga, no ocurre cuando la longitud es máxima, sino cuando es máxima la tasa de cambio. Por lo tanto, mientras que la aferente de tipo 2 da información acerca de la longitud absoluta, la aferente de tipo 1A me brinda información acerca de la velocidad de cambio o la tasa de cambio. Es decir, si este cambio de longitud desde la posición inicial hacia la posición final se da a una tasa mayor, es decir, con una pendiente mayor de cambio, seguramente esta descarga sería de mayor frecuencia, y lo opuesto ocurriría si la tasa de cambio fuera más lenta. En cuanto al órgano tendinoso de Golgi, decíamos, se encuentra dispuesto en serie a las fibras extrafusales. Es decir, también es un órgano que está encapsulado, compuesto por una eh, malla de fibras colágenas, ¿sí?, que está interpuesto en la inserción entre las fibras musculares y el tendón donde se inserta a los huesos largos. Entremezclado o, digamos, interpuesto interdigitado entre las fibras colágenas, se encuentran las terminales de otra aferente, también de gran calibre, aunque un poco menor que las de tipo 1A, también mielinizada, que son las aferentes primarias de tipo 1B. De tal manera que cuando el músculo se contrae, aplica fuerza en forma directa sobre esta estructura, la cual, por el incremento de tensión de las fibras colágenas, terminan deformando, comprimiendo las aferentes sensoriales de las fibras 1B, las cuales terminarán produciendo un potencial receptorial y modulando, por tanto, la descarga de esta aferente tipo 1B. Lo que tienen aquí es un registro ahora de tensión, donde el músculo se contrae activamente, y lo que tenemos en la parte inferior es la frecuencia de descarga de la aferente 1B, mostrando un incremento clarísimo de su frecuencia durante la contracción de este músculo. Es por tanto en este sentido que estos dos receptores sensoriales nos van a dar información, como les decíamos, también complementaria. Mientras que el uso neuromuscular se activa durante el estiramiento pasivo del músculo, porque es durante esas etapas donde sufre la mayor deformación, el mayor estiramiento, las aferentes del órgano tendinoso de Golgi lo harán durante la contracción activa del músculo. De vuelta, estas diferencias se basan fundamentalmente en cómo están dispuestos respecto de las fibras que generan fuerza, las llamadas fibras extrafusales, las fibras del músculo, y a las diferencias en cuanto a las estructuras prereceptoriales que acabamos de mencionar. Esta información sensorial es fundamental, como comentábamos previamente, y
alcanza distintos niveles del sistema nervioso central. Por supuesto que a nivel de los centros superiores participa o contribuye en forma crítica a la selección y ejecución de la estrategia motora, gracias al hecho de que la información contenida en estas descargas nos va a hablar de tensión muscular, de ángulo de las articulaciones, de longitud, toda información que necesita conocer el sistema acerca del estado inicial del sistema musculoesquelético a los efectos de la planificación del acto motor. Pero a nivel segmentario, esta información, también juega un rol fundamental, ahora sobre todo en el control de los actos motores a través de los reflejos espinales, que va a ser el tema del próximo video. Finalmente, un par de comentarios acerca del proceso a nivel molecular de la transducción de, eh, de formación de las membranas de estas aferentes en potenciales receptoriales. En el caso, acá se esquematiza una de estas terminaciones de las aferentes 1 de tipo 1A y la de tipo 2, o sea, la terminal al nudo espiral en el sector central de las fibras intrafusales, donde las mismas, digamos, expresan en su membrana plasmática un tipo especial de canal que se encuentra unido a fibras del citoesqueleto. Estos canales reciben el nombre de piezo, piezo porque transforman entonces energía mecánica en una corriente eléctrica. De alguna manera, el proceso de compuerta está gobernado por el estiramiento o por las deformaciones de esta malla de fibras del citoesqueleto que acompaña los cambios de forma que sufren estas terminales cuando estas fibras se estiran durante, por ejemplo, un estiramiento pasivo del músculo. ¿Sí? Acá tenemos lo que ocurriría durante el estiramiento del músculo en sucesivos pasos de estiramiento, y podemos apreciar que conforme se incrementa la longitud de estiramiento, los potenciales receptoriales a nivel de estas terminales serán de amplitud progresivamente mayor, y por lo tanto el impacto sobre la frecuencia de disparo de esta aferente será mayor. En cuanto a los mecanismos, de vuelta, a nivel molecular, como les comentaba, son estos canales piezo de tipo piezo 2. Acá pueden apreciar, esto es una técnica de inmunohistoquímica, donde se puede apreciar la expresión de estos canales en aferentes primarias que inervan los usos neuromusculares de músculos cerradores de la mandíbula. Y acá vemos una de estas aferentes primarias registrada con una pipeta para registrar corrientes de membrana y otra pipeta para producir deformaciones mecánicas en forma extremadamente controlada. Se puede ver que la presentación de escalones de presión aplicadas por esta pipeta, que no es de registro estacionario, simplemente está deformando la membrana, produce corrientes progresivamente mayores. Acá tienen una de estas corrientes y podemos ver que es muy interesante, porque a pesar de que el cambio de, de presión o de formación es sostenido, la descarga, la corriente presenta un componente muy grande sobre el inicio, un componente fásico, solamente como si presentara una especie de proceso de inactivación. A nivel de canal único también fueron registrados estos canales y se pudo determinar que los mismos, acá tienen, en la parte superior se muestra un trazado de presión positiva, es decir, de la deformación aplicada por uno de estos electrodos, y en los trazados sucesivos se puede ver las corrientes de membrana registradas a distintos niveles de potencial de membrana, y se puede distinguir los eventos de apertura de canales únicos de estos canales. Y se puede ver que cuando se construye la curva IB, es decir, la relación entre la corriente unitaria contra el potencial de membrana, puede verse que presentan una relación lineal con una reversión en torno a cero, lo cual nos indica que son canales catiónicos inespecíficos, como muchos otros receptores sensoriales.
De vuelta, estos mismos canales son los responsables de la transmisión también en el órgano tendinoso de Golgi. Por lo tanto, las diferencias en cuanto a la información que provee el sistema nervioso central viene dada por su disposición en el músculo y por las estructuras prereceptorias.